Muy buenas tardes, con todas y todos, estimados maestros, maestras y público en general. Reciban en este caso el saludo bueno, en este caso del gerente general de Suma Educación Perú, José Luis Maurtua, y también, ¿no?, de mi persona, que formamos parte del equipo de Suma Educación Perú. En este caso, eh, permítame presentarme, mi nombre es Juan Vargas Beltrán. Tengo cierta experiencia en lo que es el desarrollo de clases de ciencias naturales, y en este caso no vamos a tocar un tópico no muy interesante, que es específicamente la aplicación de los simuladores en el desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología. En este caso, quiero compartir con ustedes parte de la experiencia, ¿no?, de estos últimos años, eh, en el sentido siguiente, ¿no? Ya desde el año 2020, con el ingreso o el suceso a nivel mundial de la pandemia de la COVID-19, eh, nos trastocó,
en diferentes aspectos, en el plano social, en el plano de la salud, en diferentes planos de la humanidad. Y uno de los planos no fundamentales, en este caso la educación, también tuvo que desarrollarse de manera no eh, a pasos agigantados. Ya el inicio de los trabajos con el desarrollo del Internet, ya el ingreso o la masificación un poco del uso de los equipos tecnológicos, llámese computadoras, laptops, tablets, eh, se incrementó en este caso debido a la pandemia. El hecho de que haya el confinamiento generó eh, de que nosotros estuviéramos, ¿no? Si nosotros, o sea, la humanidad, tuvo que rápidamente, ¿no? Incorporar estos elementos a todo, ¿no? Específicamente en diferentes planos, plano productivo, plano laboral y de hecho la educación. Es por eso que la virtualidad en este nuevo escenario ha permitido facilitar los diferentes procesos educativos. Y en ese caso, el uso de simuladores también es una ventaja en el desarrollo de las clases con los estudiantes y específicamente para el desarrollo de las competencias de ciencia y tecnología. En ese sentido, tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a ver rápidamente, ¿no? Un repaso rápido de estas competencias que están vinculadas al área de ciencia y tecnología. Vamos a ver la ventaja de uso de simuladores en el desarrollo de estas competencias y asimismo vamos a tomar como referencia un simulador de la Universidad de California, el FET, para desarrollar una de las competencias de indagación. Y finalmente, ¿no? Intercambiaremos algunas ideas a través del chat correspondiente. En este caso, esa es la ruta de trabajo que nosotros vamos a seguir. Eh, Desde el año 2017 se establece el Currículo Nacional de Educación en nuestro país y específicamente este documento respecto no a los currículos anteriores tiene una ventaja que he podido observar y es que la naturaleza, la sociedad, ¿no? El pensamiento, la realidad es única. Entonces, los fenómenos en la naturaleza, los fenómenos en la sociedad son un todo. Y entonces, para entenderlos, para poder estudiarlos y para poder caracterizarlos y de hecho abordarlos y solucionar algún problema de ellos, eh, lo que hacemos, ¿qué cosa es? Es disgregarlo en elementos. Entonces, así la humanidad pudo desarrollar, ¿no? Gran parte de la ciencia propiamente. ¿Cómo? Observando fracciones de la realidad. Es ahí donde ya en el siglo XIX y el siglo XX el desarrollo de las ciencias fue extraordinario. Hablamos, ¿no? de ciencias como la genética, como el desarrollo de la microbiología, sus aplicaciones, la ingeniería genética. Entonces, así creció el desarrollo y el conocimiento científico a nivel de la humanidad. Pero los seres vivos seguían siendo seres vivos, es decir, unidades que tenían, ¿no? sus propias características reproductivas y las características estructurales. Entonces, los fenómenos en sí seguían siendo los mismos, pero debido a que el conocimiento científico iba acrecentando, se desarrollaban cada vez más y más ramas particulares. Esos elementos fueron trasladados directamente a la educación. Es por eso que mi generación y la generación de muchos de los profesores presentes en esta reunión han llevado, ¿no? Cursos, asignaturas, ¿no? Altamente específicas, química, física, pero cuando nosotros así lo hemos aprendido, pero cuando nosotros vamos a la cocina y cocinamos algo, están desarrollándose fenómenos físicos y químicos y no están disgregados.
para entenderlos tal vez los disgregamos. Entonces, no es que allá solamente se puede entender de forma física o química un fenómeno o forma biológica, sino que el fenómeno es toda una unidad. Entonces, todo lo que nosotros percibimos son unidades realmente. Entonces, el currículo tiene esa ventaja. ¿En qué sentido? No nos plantea el desarrollo de asignaturas, nos plantea el desarrollo de acciones que deben realizar los estudiantes, que deben incorporar los estudiantes en su forma de pensar, en su forma de hacer las cosas. Y es ahí donde entran las competencias. Vale decir, las competencias permiten entender los fenómenos como unidades. Y estas unidades nos van a permitir poder entender los diferentes aspectos de la naturaleza, la sociedad. Entonces, en el caso del currículo nacional tiene esa ventaja. Nos permite ver el mundo a través de estas competencias que lo que hacen es unificar, integrar todo aquello que nosotros habíamos visto de forma disgregada en nuestras clases. Vale decir, si un estudiante va a observar un fenómeno y él entiende lo que está observando y él tiene la capacidad de utilizar, relacionar el conocimiento científico que ha incorporado a lo largo del tiempo para explicar dicho fenómeno, ya está entrando a lo que es la competencia explica el mundo físico, basándose en los conocimientos sobre los seres vivos, y energía, biodiversidad, tierra y universo. Vale decir, esta competencia lo que nos dice es cómo es que el estudiante puede utilizar determinados conocimientos para explicar los fenómenos que están a su alrededor. ¿Cómo es que el estudiante puede ganar determinados conocimientos? ¿Cómo él puede incorporar conocimientos? Bueno, es ahí donde entra la famosa competencia de indagación, que es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. O sea, vale decir, acá lo que el estudiante tiene que realizar son un conjunto de procesos que le permitan ganar conocimiento. Ahora, aquí también, ¿no? Algo muy particular es que nosotros vemos el desarrollo del currículum nacional, vemos que son los pasos típicos, clásicos de el conocimiento científico, de la investigación científica. Y, y para mí, de manera personal, de una opinión, es de que esto es bueno porque va incorporando a los niños desde muy pequeños a esa, vamos a decirlo así, ¿no? Y es en el desarrollo de esa competencia. Cosa que conforme va progresando a lo largo de la educación básica, él está incorporando estos procesos de indagación y va reflexionando sobre diferentes fenómenos que puede observar a su alrededor. No solamente eso, cuando el estudiante o la estudiante empiece a encontrar problemas vinculados a ellos, problemas de su sociedad, y estos problemas requieran soluciones, es ahí donde el estudiante puede diseñar y construir una solución a un problema tecnológico. Acá también no es un aspecto muy importante, ¿no? Si ustedes observan, los niños solucionan una gran cantidad de problemas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Muchas veces es muy probable que ustedes hayan visto un niño pequeño moldeando plastilina y él utiliza reglas, utiliza lo que está a su disposición para poder solucionar el problema de cómo moldear esa plastilina. Uno puede decir, pero eso no es un problema tecnológico. Claro que sí, soluciona un problema que él tiene. Él quiere moldear la plastilina para un objetivo que tiene. Representar algo, construir algo, desarrollar algo. Para él ese es un problema tecnológico. Y utiliza diferentes estrategias para poder solucionarlo, hacerle frente. Entonces, aquí es muy importante observar que los problemas tecnológicos están siempre que haya en la humanidad. Por ejemplo, ¿no? Ahora hace demasiado calor. ¿Cómo es que podemos conservar los alimentos? Eso es un problema tecnológico. Muchos de nosotros tal vez tenga una refrigeradora. Digan, no, yo ya lo solucioné. Pero, ¿y si no la tenemos, qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos afrontar eso? Se te malogra la refrigeradora en tu hogar.
¿Cuántos días pasan antes de que la repares? ¿Cómo solucionarías ese problema? Entonces, esta competencia lo que nos hace, ¿qué cosa es? Es entrar en el proceso lógico que se puede seguir para poder, número uno, planificarla, diseñarla, construirla y luego incluso evaluar su desempeño. Esa es la esencia de estas competencias. Entonces, estas tres competencias están vinculadas directamente con el área de ciencia y tecnología. Durante muchísimo tiempo, y es algo ¿no? Que he observado en el trabajo con los docentes, es de que han desarrollado un conjunto de estrategias didácticas metodológicas que fácilmente les ha permitido acoplar muy bien la competencia de él explica, donde muchas veces hay un poco de, vamos a decirlo así, como que es un poquito más lento la incorporación, son las competencias de indaga y de diseño. Pero cuando nosotros vamos a ir viendo ejemplos, y en este caso el programa de Suma Educación Perú tiene ya un programa específico para esto, para estos dos competencias, ustedes van a ver que esto es mucho más fácil, mucho más sencillo, y van a poder incorporarlo en su práctica educativa fácilmente. Otra característica de rápidamente el currículum respecto a estas competencias es que nos brinda los estándares de aprendizaje. Estos estándares son elementos no muy importantes porque nos dirigen y permiten, en este caso, a los docentes poder, vamos a decirlo así, dosificar. No es lo mismo el desarrollo de la competencia, por ejemplo, que están viendo allí de explica para el quinto de secundaria que para el primero de secundaria o el tránsito de un ciclo a otro, pasar del sexto ciclo al séptimo ciclo. Entonces, es por eso muy importante ir observando estos estándares de aprendizaje que me permitan no planificar mis acciones, mis actividades, ¿no? En el desarrollo de la programación del año y en este caso el trabajo con los estudiantes. Como ustedes propiamente observan, las competencias tienen sus capacidades y en este caso las capacidades nos van a permitir cómo ir articulando estos elementos. La competencia explica, que habíamos mencionado hace unos minutos, tiene dos capacidades, ¿no? Que son fundamentales. La primera es que implica la comprensión de los conocimientos científicos para explicar algo y la segunda, ¿no? Que tiene algo muy particular, es en el cual los estudiantes observan ese desarrollo científico y tecnológico y tienen la capacidad de poder evaluar cómo estos eh, eh, conocimientos, avances científicos y tecnológicos impactan en nuestra sociedad, nos impactan como tal. Por ejemplo, el desarrollo de los aparatos tecnológicos vinculados a la comunicación ha cambiado, ¿no? Nuestra forma de relacionarlos. Eh, Durante la pandemia, el medio el famoso WhatsApp, ¿no? Un sistema de mensajería inmediata que permitía transferir información multimedia, videos, fotos en tiempo real. Ustedes, muchos de los docentes han estado en contacto directo con los estudiantes gracias a este elemento. Eh, y eso ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Inclusive es muy probable que ustedes hayan trabajado con personas de diferentes partes del país o incluso hayan estudiado con alguna persona de otra parte del mundo y gracias al desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tanto ha impactado este desarrollo científico-tecnológico de las telecomunicaciones en nuestra vida? ¿Esos impactos han sido positivos, negativos? eh, Generarán dificultades. Entonces el estudiante se cuestiona sobre esos elementos y una vez que se cuestiona, él da una opinión informada al respecto, que es básicamente el desarrollo de esa competencia, de esa capacidad de evaluar las implicancias del saber y qué hacer de la ciencia y la tecnología. Vamos un poquito hacia las otras dos competencias. Como habíamos indicado, la competencia de indagación eh, tiene ¿no? estas partes, que ustedes lo han observado muy bien, como lo que es el llamado método científico tradicional, ¿no?
la problematización a partir de la observación de un determinado fenómeno que me permita observar sus condiciones. El diseño de estrategias de indagación, vale decir que el estudiante pueda observar en esos fenómenos factores, pueda observar variables y pueda, en este caso, relacionarlas. Una de las variables o una de las relaciones más rápidamente ubicadas son causa y efecto. Entonces, él, en esta situación, va a diseñar una forma de cómo poder medir dichas variables, cómo poder vincularlas para que tengan un efecto propiamente. Es aquí donde entran las famosas variables independientes, dependientes, las intervinientes. Cuando él diseña esas estrategias para observar el comportamiento de las variables, va a generar datos, va a registrar datos y lo que va a hacer con estos datos es ordenarlos, procesarlos, para luego analizarlos y entender esas relaciones que habíamos mencionado. Finalmente, una vez que ya realizó este análisis, llega a conclusiones que va él mismo a sopesar y a comunicar. De esta forma, esta competencia nos da, ¿no?, cómo es la secuencia de una indagación a nivel escolar. Es muy probable que en las escuelas se pueda hacer trabajos rápidos, bueno, rápidos entre comillas, ¿no?, porque tiene más su tiempo, ¿no? Ver el efecto de algún factor, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, algún factor que pueda afectar la germinación de semillas, la cantidad de agua, la temperatura ambiental, la presencia o ausencia de luz, si esto puede alterar el proceso de germinación. Entonces, es así como el observar estos elementos de la germinación y los factores que están a su lado le pueden permitir, en este caso a él, plantear, ¿no?, determinadas hipótesis que va a contrastar con un diseño experimental, registrar los datos de germinación, ¿no? Cuánto tiempo va a desarrollarse esa germinación, analizará los datos y emitirá una determinada conclusión. La indagación tiene eso, es seguir las pautas generales del famoso método científico de forma tradicional y poder, en este caso con los estudiantes, poder trabajar esto. Y es allí, ¿no?, muy importante. Los docentes en esta competencia tienen una gran cantidad de opciones de trabajo. En el caso de la ciencia biológica, la biología, ¿no?, pueden ver efectos, ¿no?, en el comportamiento de algunos animales pequeños, como hormigas, pueden ver el efecto en el crecimiento de las plantas, el desarrollo de raíces, la pigmentación de las hojas. O sea, el tener un huerto a disposición les va a facilitar la vida y poder desarrollar esta competencia sin ningún problema. El diseño de soluciones tecnológicas es determinar un problema que requiere una solución tecnológica, verificar, ¿no?, la presencia de esa alternativa, plantear dicha alternativa, ponerla en práctica y poder luego evaluar su funcionamiento. Por ejemplo, en la Feria Eureka antes de la pandemia, uno de los proyectos que tuvo una mención muy importante fue de una comunidad que producía quinoa. Entonces, cuando crece la planta, cuando ya se termina la producción, queda una gran cantidad de rastrojos vegetales. Los estudiantes habían observado que los tallos, en el interior de esos tallos, habían unos componentes muy parecidos al corcho, ¿sí? Entonces, estos componentes los sacaron y luego los pusieron, ¿no?, como paredes de recipientes, observando, ¿no?, de que era un aislante térmico muy bueno. Entonces, empezaron a diseñar, ¿no?, en este caso, cajas térmicas, ¿no? Algo que podría retener la temperatura, manteniendo un objeto caliente o manteniéndolo frío por un determinado periodo de tiempo. Entonces, determina su problema, ¿no? Cómo mantener la temperatura de algún objeto. ¿Cómo diseña su alternativa? Observa lo que está a su disposición y aquel recurso de fácil obtención que le permita, ¿no?, su construcción, lo pone en práctica y luego lo que hace es evaluar. ¿Y cómo lo va a evaluar? Puede, dos opciones. Puede contrastar su funcionamiento con un objeto que ya hace lo mismo, que está estandarizado, por ejemplo, estos recipientes de la marca Termo,
se mantiene en la temperatura, y evalúa, ¿no? Y hace la comparación. O si es algo nuevo, lo que hace es tomar como referencia su primera medición y compararla con próximas mediciones. Entonces él mismo puede normalizar, ¿no? Definir los parámetros que le permitan evaluar los resultados de su solución tecnológica. Entonces, estos elementos se pueden trabajar en el aula. Ahora, nuestra misión el día de hoy es cómo llevarlos y poder aprovechar, en este caso, la virtualidad, cómo poder aprovechar la tecnología a nuestra disposición. Y es ahí donde entran los simuladores. Ahora, acá quiero hacer una pequeña distinción entre lo que llamamos un simulador y lo que llamamos algún tipo de herramienta multimedia. Sí, miren, voy a hacer una pequeña pausa de compartir esto para mostrarles en este caso, una página de recursos multimedia, ¿sí? Entonces, ese, esta página web es de Human Biodigital o Biodigital, en la cual ustedes pueden acceder teniendo una cuenta de correo, se registran, les da un usuario y ustedes pueden acceder directamente a un conjunto de recursos interactivos en 3D. Vale decir, ¿no? Ustedes pueden ver acá diferentes tipos de estructuras anatómicas, ¿no? En tercera dimensión, ¿no? Entonces, y estos recursos están disponibles. Ahora, hay un concurso de recursos que están disponibles así de forma abierta y hay otros que ya implican un pago. Para el trabajo con estudiantes, eh, este, esta página web le ofrece una gran cantidad, ¿no? de recursos, ¿no? Vale decir, ¿no? Tiene la capacidad de poder, ¿no? Explorar de diferentes formas, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a entrar al corazón, ¿no? ¿No? Pueden ver el corazón, ¿no? Algunas, alteraciones del corazón, ¿no? Anginas de pecho, los dolores de pecho, cómo es que funcionan los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, acá tienen, ¿no? La disponibilidad de poder entrar a cada uno de estos recursos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica de esta página, ¿no? Y es lo que quiero que observemos, ¿sí? Bien, ya cargó. Acá tiene una descripción, ¿no? Y es muy, muy bueno. Miren, ustedes pueden trabajar con este elemento. Miren, lo podemos manipular. Corazón visto desde abajo, ¿no? Observen bien cómo es que nos da la impresión, ¿no? El movimiento respiratorio, bien cómo se mueven los pulmones, ¿sí? Al tocar puede encontrar, ¿no? Algunas características de los órganos que estoy seleccionando, ¿no? Y acá está, ¿no? Por ejemplo, va desarrollando, ¿no? Sus particularidades, ¿no? En este caso, las características estructurales o de funcionamiento. Sí, es una página muy, muy buena, muy, muy completa, ¿no? Y pueden verlo ustedes, pueden manipularlo, ¿no? A través del mouse, ¿sí? Podemos regresar al menú, ¿no? Estamos dentro de cardiología, podemos ingresar a diferentes estructuras, ¿sí? ¿No? En este caso el globo ocular. Este de acá es unas pequeñas preguntas para desarrollar. Entonces, nosotros podemos desarrollar, ¿no? Con los estudiantes diferentes elementos. Como han podido ver rápidamente, este recurso libre está disponible para cada uno de nosotros. Podemos trabajarlo con los estudiantes, podemos hacer que los estudiantes lo estudien, puedan repasar, puedan ver todas las características anatómicas que están allí. Entonces, eh, vamos a cambiar ahora, regresamos a la presentación.
Acá está. Entonces, con este recurso podemos hacer ¿qué cosa? Podemos trabajar con los estudiantes, podemos hacer que ellos manipulen el corazón, lo vean desde arriba, desde abajo, pueden poder interactuar, pueden ver diferentes órganos, pueden leer la información a disposición. Pero, ¿cuál es la particularidad? Este recurso multimedia no es un simulador. Eso vale decir, ustedes no pueden manipular, controlar algún tipo de variable de estudio. Lo que sí pueden hacer es observar el recurso como tal. Les brinda cierta interactividad. Es decir, ustedes lo pueden manipular, pero por ejemplo, no pueden controlar la situación propiamente. Esa es la diferencia de un recurso multimedia con un simulador. En el caso de un simulador, lo que hace es recrear un proceso, un fenómeno de la naturaleza, y ustedes pueden controlarlo. Esa es la diferencia. ¿Los recursos multimedia son buenos? Claro que sí, son muy, muy buenos. Por ejemplo, el que les acabo de mostrar. Ahora, este, estas herramientas van a permitirnos poder acercar de diferentes formas los contenidos, los conocimientos científicos a los estudiantes. De esta forma, ustedes pueden llegar a los estudiantes con conceptos que algunas veces eran o son muy abstractos eh, para un adolescente. Vale decir, ¿no? Decimos, el corazón está en el pecho, ustedes lo sienten, pero no es lo mismo que puedan observar cómo se está moviendo, empujando los pulmones. Entonces, estos recursos multimedia son muy, muy buenos en el sentido de que les van a permitir a ustedes poder llevar información, conocimientos científicos que requieren un nivel de abstracción grande a los estudiantes. Y además les permite la posibilidad de manipularlos. Y eso es muy importante, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, así como tenemos este biodigital en Internet, eh, hay algunos, o antes de pasar acá, hay algunos recursos, algunos como muy parecidos a este biodigital, que están disponibles para teléfonos como tal. Si ustedes cuentan con un teléfono, un smartphone, pueden buscar el 3D Bones and Organs, ¿no? 3D, huesos y órganos. Es un aplicativo gratis que ustedes lo pueden descargar al celular y también pueden realizar las observaciones anatómicas. Inmediatamente, después de haber revisado, nosotros podríamos utilizar recursos multimedia fácilmente para poder incidir un poquito en el desarrollo de la competencia de explica, ¿no? O sea, vale decir, ¿no? La competencia de explica rápidamente, ¿no? La podemos trabajar en recursos multimedia, pónganse a pensar, ¿no? En procesos específicos, ¿no? Fisiológicos, como el caso del humano. Pero como les digo, no es un simulador porque no nos permite recrear, ¿no? Como tal ese elemento. Los simuladores digitales ofrecen algo más que la interactividad. Recrean situaciones, fenómenos, procesos, y me permiten hacer experimentos. Ya vamos a ver eso. Otra ventaja de estos elementos es que son seguros. Es muy probable que, conociendo a veces a algunos estudiantes que son muy inquietos, eh, estar preocupados en que se puedan lastimar en el laboratorio, que puedan romper un objeto de vidrio y cortarse, o sin, por descuido, poder agregarse alguna sustancia ácida a la piel, ¿no? O algo irritante. Pero en ese sentido, los simuladores ofrecen una gran seguridad. Otro elemento, ¿no? Y eso inclusive nos ha pasado en la universidad, ¿no? Teníamos que trabajar con pequeñas cantidades de algún reactivo para poder desarrollar nuestra experiencia. Es más, si se acababa ya no había experiencia. Entonces, podíamos hacer a lo mucho uno o dos veces algún tipo de experiencia práctica. En cambio, en el simulador tienes todas las repeticiones.
Si el estudiante se equivoca, lo puede volver a realizar todas las veces que sea necesario hasta que entienda el determinado proceso o fenómeno. Asimismo, es, acá hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, no solamente en el caso de ciencias, sino también en el caso de todos los trabajos. El acompañamiento del docente con los estudiantes y para desarrollar la famosa retroalimentación. Es decir, conducir el aprendizaje a través de la observación de sus avances, ¿no? Y en este caso dándole algunas nuevas rutas o puntos en los cuales puede ahondar en su reflexión, ¿no? Eso de allí es un elemento muy importante en los simuladores. Y el último que podría notar y compartir con ustedes es que debido a que pueden manipular, pueden desarrollar, se adecua muy bien al ritmo de los estudiantes. Como nosotros hemos tenido trabajo en un aula, sabemos que no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Algunos, como se dice no comúnmente, captan rápidamente las ideas, entienden rápidamente los procesos, observan rápidamente lo que se debe observar, pero otros nos demoramos más. O sea, vale decir, ¿no? Nos demoramos más en observar, nos demoramos un poco más en entender. Entonces, esos son algunos ritmos de los estudiantes. Generalmente, con aquellos que nos es un poquito, nos demoramos un poco más en en las comprensiones, es muy fácil de distraernos, ¿no? O sea, eso también es algo muy particular. Entonces, los simuladores se adecuan al ritmo del estudiante. Entonces, esto les va a permitir, ¿no?, que el estudiante pueda, vamos a decirlo así, ¿no? Al generar nuevas situaciones, nuevos elementos, nuevos contextos, principalmente las repeticiones, va a permitir que el estudiante llegue a conclusiones eh, en determinados momentos. Algunos lo harán rápido y otros en las repeticiones lo van a poder realizar tal vez en un poco más de tiempo. En cambio, eso a veces no conseguíamos en la experiencia práctica, ya que el reactivo limitante ya hacía que no lo viéramos otra vez. Entonces, en ese sentido es que estos simuladores van a tenernos esa condición. Muy bien, entonces vamos a ingresar, en este caso, al simulador. A ver, vamos a cambiar de ventana. Voy a bajar un poquito. Ahora sí. Estamos en la página del PET, ¿no? Propiamente, acá tenemos una distribución por áreas, los diferentes simuladores. Entramos en este caso a los de biología, ¿no? Acá tenemos en este caso una exploración rápida. Miren, si tenemos los de física, miren la cantidad de simuladores de física, ¿no? Nos veamos los de química, ¿sí? Y ahora, también hay de matemática, por si acaso, y veamos los de biología, los de ciencias biológicas. Ustedes dirán, no, pero ¿por qué no? Hay más en uno, hay menos en el otro. Es que los procesos biológicos son complejos. Entonces, inclusive también son complejos para poder recrearlos. Entonces, es por eso que vemos esa distribución tan, vamos a decir, tan diferencial, ¿no? Vamos a entrar al de selección natural. Acá un pequeño repasito, ¿no? Esto de la evolución. Tenemos que entender estos procesos. Hay muchos estudios sobre cómo es que los estudiantes aprenden mejor y cuando se ha observado de que hay una relación entre la capacitación, formación del profesor y los efectos en los desempeños de los estudiantes. Y se ha observado que cuando los profesores le ponen, vamos a decirlo así, más dedicación, en este caso a su formación y preparación, eso tiene resultados positivos en sus estudiantes. En ese sentido, este es un proceso biológico, la evolución, eh, complejo.
que ha demorado mucho tiempo en entenderse, ¿no? Y es por eso que también debemos darle su tiempo, ¿no? Cuando nosotros preparemos. Porque se ha observado muchas veces que esta palabrita de evolución ha sido utilizada, ¿no? En películas, en dibujos, y, y muchas veces ha sido, ¿no? Muy, en este caso, visto de una manera tan superficial que a veces genera problemas en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, este simulador nos va a ofrecer esa ventaja, ¿sí? Entonces, miren, algo que siempre les sugiero a los docentes y estudiantes es que se familiaricen con el simulador. O sea, vale decir, ¿no? Observen todo lo que tienen a su disposición. Eh, ¿Por qué le digo esto? Muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Ah, simuladores, qué bien, ¿no? Y entramos rápidamente, ¿no? Con una visión rápida y vamos observando que los estudiantes, ¿no? Van a generar preguntas debido a que ellos conocen más, rápidamente reconocen elementos de ese entorno. Por eso es muy importante que ustedes se familiaricen antes de utilizar cualquier simulador, rápidamente se familiaricen con él, qué características tiene, dónde están las cosas, ¿no? En este caso, este simulador tiene, ¿no? Unas características. Número uno, una representación gráfica del fenómeno, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Cómo es que cambia la población en el tiempo, cómo es que esta especie de conejos está, ¿no? Tiene dos componentes, un componente interno, que tiene que ver directamente con las mutaciones, y los factores ambientales. Vamos a observar qué tipo de factores ambientales está ahí. ¿Qué más? Estas condiciones ambientales pueden cambiar rápidamente, ¿no? Calor, frío, y vamos a observar qué sucede, ¿no? Con estos elementos. Acá vamos a ver detalles de cómo presentar la información, cómo se presenta la información. Entonces, miren, acá tenemos a un ser vivo. Como sabemos, los seres vivos tienen, en este caso, los animales tienen reproducción sexual. Así que vamos a añadir un compañero. Observen acá la gráfica, ¿sí? Esta población ahora tiene dos. Como ustedes saben, los conejos se reproducen en gran velocidad y empieza la reproducción de los conejos, ¿sí? Va la siguiente generación. Ujú. Y se reproduce hasta una cuarta generación. Vamos a hacer una pausa acá. Acá tenemos que recordar algo que nos dijo, en este caso, Malthus, en el siglo XIX, que nos decía que las poblaciones en la naturaleza, bueno, las poblaciones humanas habían duplicado, ¿no? Rápidamente su población. Entonces, él nos afirma, ¿no? De que en este caso, las poblaciones humanas hacen esto, y luego Darwin recoge este postulado y nos dice, no, los seres vivos tienen la capacidad de poder poblar la Tierra, alta capacidad reproductiva. Y estos seres vivos pueden, ¿qué cosa, no? En sus, eh, en sus procesos reproductivos, conforme avance el tiempo, ¿qué va a suceder? Va a surgir organismos diferentes. ¿Qué significa organismos diferentes? Surge lo que llamamos la variabilidad. Como esta variabilidad está presente, vamos a ver acá, ¿qué sucede? Van a empezar a surgir diferentes tipos de conejos, en este caso blancos y algunos marrones. ¿Qué sucede? Ellos tienen que luchar para sobrevivir. ¿Por qué tienen que luchar para sobrevivir? Porque hay factores ambientales externos a ellos que pueden generar, ¿no? Cierto cambio. Uy, me ganó. Los factores ambientales no llegaron a tiempo. Los conejos se reprodujeron, como dijo Malthus. Entonces tenemos que volver a iniciar. Añadimos un compañero. Vamos a agregar la variabilidad, ¿no?
En este caso, la variabilidad, acá está, miren, ya aparece el conejo. Y acá lo que podemos hacer, ¿qué cosa es? Bueno, miren, ¿no? Cómo se reproducen, van aumentando. Y a los estudiantes se les puede preguntar, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con los conejos si nosotros ponemos a los lobos aquí? ¿Cuál de los dos conejos creen que va a ser más fácil de capturar? ¿Los blancos o los oscuros? Y los estudiantes van a poder explicar eso. Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas, problemas que a la luz del conocimiento no podemos responder, estamos ante un problema científico. Y las posibles respuestas de los estudiantes serían sus hipótesis, que nos permite el simulador contrastar dicha hipótesis. Observen cómo es que este factor ambiental rápidamente bajó a la población. ¿Quiénes tenemos acá? Los de piel blanca y los de piel marrón. Vamos a quitar el total. Piel blanca, línea verde, continua, y piel marrón, línea discontinua. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a observar ellos? Que los lobos funcionan como un factor de selección natural. Se va a seleccionar determinados genes. ¿Qué tipo de genes? Se va a seleccionar el gen marrón. ¿Por qué? Porque este gen, este alelo marrón, les brinda ¿no? una mayor oportunidad de supervivencia frente, en este caso, al factor ambiental que son lobos. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren, se le puede preguntar a los estudiantes, ¿qué creen que pasaría si cambia el clima? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes serán más fáciles de capturar ahora? ¿Mm? Observen ahora quiénes son los más abundantes. ¿Sí? Entonces, observen esto, ¿no? Como tal, lo que nos está diciendo propiamente es cómo es que la selección natural puede, vamos a decirlo así, entre comillas, seleccionar determinados genes o alelos en una población. ¿El ambiente juega un rol importante en la selección de estos genes? Claro que sí. Ahora, los estudiantes pueden contrastar esos elementos a través de estos pequeños cambios que estamos haciendo. Y a partir de ello pueden dar respuestas, en este caso, a este problema de selección. Ojo, ¿qué pasaría, no? Si nosotros les preguntamos a los estudiantes, ¿no? Que estamos en un contexto de cambio climático por, en este caso, el calentamiento global, consecuencia del exceso de gases de efecto invernadero, y que lo relacione con estos elementos. En este simulador nosotros podemos observar, ¿no? Lo que son el efecto ambiental, ¿no? De los lobos, pero también podríamos generar el efecto ambiental de la comida. ¿Qué pasa cuando escasea la comida? Otra vez, entrando al caso del cambio climático por el efecto de selección natural. Nosotros podemos, en este caso, el simulador nos permite más o menos conducir ese tipo de respuestas a estas nuevas situaciones. Un aspecto muy importante que debemos considerar, y es acá también nuestros elementos, acá en el simulador nosotros vamos a ver cómo es que las generaciones han ido cambiando en el tiempo. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Muchas veces hay muy buenos documentales que tienen un sustento científico muy grande, pero lo que hacen es, por ser didácticos,
en la explicación, muchas veces pueden generar un tipo de error en lo que es el entendimiento de la evolución. Por ejemplo, ¿no? Ustedes van a encontrar videos muy, muy buenos de evolución, por ejemplo, de las ballenas. Desde un ancestro con 4 patas hasta lo que nosotros conocemos actualmente como ballenas, los cetáceos. Entonces se ve cómo un animal va cambiando en el tiempo. Pero justo ese es el problema. Se ve un animal, pero el proceso evolutivo son generaciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que son generaciones de conejos que han ido, en este caso, cambiando en el tiempo. Sus alelos han sido seleccionados en generaciones. Y no solamente eso, nosotros podemos ver cómo es que esos alelos han ido cambiando en el tiempo. Observen aquí. Ah, vamos a seleccionar un conejo. Me había olvidado. Este conejo. Este conejo que está aquí ha tenido, ¿qué cosa, no? Un desarrollo, un árbol genético. Acá estaría, ¿no? En este caso, acá está el conejo que he seleccionado. ¿Puedo seleccionar otro? Mira, este de aquí. Como todo árbol genealógico, las aspas significan quienes murieron, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Dos que se unen para tener un descendiente, este con otro, y así, ¿no? Acá tendrían los padres de este conejo, los abuelos, y estos serían los bisabuelos. Entonces, ¿qué podemos observar? Cómo es que los alelos dominantes y recesivos van pasando en las generaciones. Y en este caso, ¿cómo es que podemos decir, no, pero este alelo es recesivo, el blanco es recesivo? ¿Cómo es posible que un alelo recesivo sea el más abundante en una población? ¿Por qué? Porque hay factores de selección. Muchas veces cuando hemos desarrollado clases con los estudiantes sobre genética y hablamos del alelo dominante que se expresa sobre el recesivo y hacemos las combinaciones en el famoso tablero de Punnett y observan los estudiantes que muchas veces en el tablero de Punnett las combinaciones nos dicen que son la menor cantidad. Entonces, cuando uno les muestra situaciones en las cuales los alelos recesivos son los más abundantes, hay una especie de resistencia. Como que a los estudiantes no se le hace lógico eso, porque usted en el tablero encontró que eran los menos abundantes. Entonces, ¿cómo es posible que estos factores, alelos recesivos puedan estar en una gran cantidad? Bueno, el simulador también nos da esa explicación. Eh, un ejemplo en humanos, el grupo sanguíneo O es recesivo en nosotros, pero el grupo sanguíneo O es uno de los más abundantes en el mundo. Entonces, cuando a veces se realiza este comentario con los estudiantes, como que, espere, pero si los recesivos son los que están en menor cantidad en las combinaciones, entonces hay procesos evolutivos que están detrás de ellos. O sea, hay, en este caso, em, factores evolutivos que han condicionado que ciertos alelos, entre comillas, recesivos, sean los menos abundantes o los más abundantes en una población. En este caso, el grupo O no genera ningún tipo de desventaja en el medio ambiente, o sea, es decir, que las personas con grupo O tengamos mayor predisposición a una determinada enfermedad, o sea, no condiciona la disminución directa de nuestra población, como en este caso sí, miren, los alelos dominantes que han representado con el color marrón, en este medio ambiente, en estas condiciones, sí son desfavorables. Entonces, como son desfavorables, es por eso que están en menor cantidad y predominan los alelos, en este caso, eh, recesivos en esta población. ¿Sí? Entonces, miren cómo es posible que nosotros tengamos el hecho del simulador. ¿Podemos hacer que los estudiantes se planteen preguntas de investigación? Sí. ¿Planteen hipótesis de investigación? También. ¿Podemos hacer que ellos experimenten condiciones? Sí. Controlando sus variables. Vale decir, ¿no? A veces también los estudiantes, ¿no? Ponen comida limitada y luego voy a ver qué pasa, ¿no? La idea es que ellos controlen estos elementos que serían variables, ¿sí?
y su efecto en la población. Variables independientes que tienen su efecto en la cantidad de conejos, la variable dependiente. ¿Se dan cuenta? Ellos pueden observar cómo es que estos alelos del color de piel, de pelaje, puede tener un efecto o no en la cantidad de la población. Y es lo que estamos viendo. Ahora, esta sección que estamos viendo es la sección más básica. ¿A qué me refiero? El simulador con menos elementos. Vamos a ver un poquito más. Miren, en esa sección que han denominado laboratorio, nosotros tenemos más mutaciones. Podemos trabajar con el color de piel, con las orejas, el tipo de dientes. Luego tenemos factores ambientales, los lobos, que yo lo conozco, comida dura y cantidad de comida. Entonces, acá tenemos todavía los factores ambientales y este elemento acá están, cómo es que nosotros podríamos observar en el patrón de crecimiento de esta población. Entonces, es aquí donde a los estudiantes se le puede no dar nuevos elementos. ¿Qué pasaría no en este caso con las características de las orejas, con las características de los dientes, cómo estos factores genéticos van a tener ¿no? sus particularidades, ¿no? Vamos a cambiar esta mutación. A lo mejor con este botón reiniciamos, ¿ya? Por ejemplo, este de las orejas. No, orejas caídas, orejas levantadas. No, ahí están las características otra vez. No, ya apareció el de las orejas caídas. Tenemos segunda generación. Cuando llegue a la cuarta generación hacemos una pausa para ver su pedigrí. ¿Sí? Ya está, no, tercera, ya acá. Vamos a seleccionar un conejo de orejas caídas. Y vemos pedigrí. Ah, todavía falta un poco de la generación más. ¿Sí? Acá está, miren, ¿no? El primer mutante, ¿no? Y ese primer mutante, ¿cómo es que va a tener sus descendientes? Entonces, como les digo, ¿no? Acá está, ¿no? La leyenda. Orejas caídas o dominante, orejas levantadas o recesivo. Entonces, ¿cómo es que estos elementos no pueden ser trabajados? Número uno, maestros, lo que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Familiarizarse con el simulador. Idea número uno. Idea número dos, conocer muy bien los aspectos de selección natural. Vale decir, ¿no? Cómo es que estos factores externos pueden seleccionar determinados genes. Y asimismo, ustedes mismos, ¿no? Ir explorando, ¿no? En aquellos elementos de la población propiamente. Mira, acá nos da una relación de proporciones, ¿no? En una determinada población. Entonces, las posibilidades del simulador les abre un abanico de opciones. Y este abanico de opciones les va a permitir, en este caso, ustedes poder trabajar no con los estudiantes. Es muy importante, como el simulador les da más opciones, es ahí donde ustedes tienen que, vamos a decirlo, ¿no? Mediar para que los estudiantes no estén, vamos a decirlo, ¿no? Generando varias condiciones. Es como hace tiempo, ¿no? Un buen amigo, ¿no? Decía, no, quiero ver el efecto de la contaminación en las plantas. Puso dos macetas y a una maceta le regaba con agua y el otro le echó detergente, le echó naftalina, o sea, varias cosas así. Y después él mismo se preguntaba, ¿cuál es el que afectó a la planta? O sea, como puso tantas condiciones, no puede identificar nada. Igualmente, si un estudiante se pone, en este caso, a trabajar con el simulador y empieza, no, factores ambientales, entonces, al final, ¿cuál es el factor ambiental que está seleccionando a un determinado gen? No va a poder observarlo, no va a poder identificarlo. Entonces, lo que él tiene que hacer, así como hace en la experimentación, es
modificar variables. Si va a modificar una variable, en este caso, va a poner factor ambiental lobos, tiene que ver el efecto y todas las demás constantes en el crecimiento de la población. Si van a observar, ¿no?, el efecto de la comida dura, cómo es que la comida dura afecta a la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, igualmente acá, si va a elegírsele lo que es pelaje, entonces lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Es identificar aquellas variables que está modificando para poder observar su efecto en la variable dependiente. ¿Correcto? Porque si no, él no va a poder observar eso, no va a poder identificar cuál es el efecto correspondiente. Y es ahí donde ustedes tienen que dirigir muy bien esto, vale decir, ¿cómo es que los dirijo? No, todos los conejitos han muerto, lo siento, no me di cuenta. Entonces, disculpen, el punto es de que propiamente tenemos que hacer que los estudiantes relacionen variables. Y para relacionar variables, tienen que hacer qué cosa, modificar una variable y dejar las demás constantes para poder ver el efecto de la variable independiente en la variable dependiente. Si no logra hacer eso, entonces el estudiante se va a enfrentar a los problemas de que no va a poder identificar cuál es si la variable independiente afecta o no afecta, se relaciona o no se relaciona, se vincula o no con la variable dependiente. Entonces, es por eso muy importante que los estudiantes tengan esas condiciones, ¿sí? Ahora, es muy probable de que los docentes en diferentes lugares del país no tienen o no cuentan con una computadora directamente, pero sí cuentan con teléfonos celulares. Este aplicativo FED está disponible en la Play Store, es decir, ustedes entran, ¿no?, a su teléfono celular, buscan la Play Store y en esa Play Store pueden rápidamente, ¿no?, descargar el simulador y una vez que lo descargan pueden trabajar directamente con él. Se vale decir, ¿no? Ustedes pueden trabajar directamente en el teléfono y pueden hacer que sus estudiantes también lo hagan. En el caso de los docentes del Estado que trabajan con las tabletas que se les brindó en los años anteriores, lo característico es que en estas tabletas se cuenta con ¿cómo se llama esto? Con el aplicativo FED ya descargado. Entonces ya tienen, ¿no?, este aplicativo propiamente en sus teléfonos. Entonces, vamos a ver algo aquí. A ver, pero vamos a observar si me es factible hacer esto. Entonces, a ver ya. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar, ¿no?, el simulador del FED para poder trabajar, ¿no?, estos elementos. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos utilizar este elemento sin ningún problema. A ver. A ver. Ajá. Entonces, son estas ideas las que quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver si en lo que es ya en este caso, a ver, déjame regresar al, a la presentación. Entonces, sí, nosotros tenemos en este caso ya los simuladores, ¿no? Hemos observado, ¿no?, en este caso,
dos tipos de recursos. Los recursos multimedia, que la particularidad es que tienen un grado de interacción que es limitado, ya está estructurado, determinado. Ustedes pueden trabajar estos elementos para poder llevar algunos conocimientos científicos que son muy abstractos de una presentación, en una presentación o formato muy dinámico para los estudiantes. No solamente hay de anatomía humana, hay de zoología, hay de botánica, o sea, la cantidad de recursos que están disponibles en el Internet gratuitos es enorme. Existen aplicativos que también rápidamente les puede permitir, ¿no?, el desarrollo de trabajo de estos elementos. Ustedes pueden, disculpen, trabajar diferentes competencias con ellas. Rápidamente la que me viene a la mente es el Explica. Y mientras que los simuladores, ¿no?, nos permiten recrear procesos, fenómenos presentes en la naturaleza. De esta forma, los simuladores nos ofrecen mayor oportunidad para el desarrollo de las competencias de indagación. Eh, las características, las ventajas de los simuladores son las que tienen allí a continuación. Y respecto a esto, es más o menos las experiencias que podríamos comentarles a cada uno de ustedes. No sé si en este caso mi compañero Anthony me puede brindar, ¿no?, algunas preguntas que tengan en el chat. ¿Sí? Por ahora no hay preguntas, maestro Juan. Todos son saludos y felicitaciones por el uso del simulador FED. Y ¿Mm? agradecer a usted por compartir más sobre este. En todo Ya. caso, dejamos abierto ahorita para que dejen los comentarios respectivos con las consultas y poder responderlas junto al maestro Juan. Ah, ya, correcto. Entonces, me avisas en el determinado momento. Si hay algún tipo de apreciación, a ver, dime un minuto a ver si puedo compartir con ustedes algo más. El profesor Félix consulta qué otro tipo de simuladores hay para biología, aparte de FED. Muy bien. En la presentación, no, vamos a poner la presentación otra vez. Ahí está. En el caso de la Universidad de Barcelona, está una simuladores digitales. En este caso, estos simuladores digitales tienen, ¿no?, en este caso de algunos simuladores también de salud. Y vamos a poner acá. Ahí está. Ahora vamos a compartir esta sección. ¿Sí? No, este es, perdón, de la Universidad de Buenos Aires. Y acá tienen, ¿no?, por ejemplo, ecosistemas, ¿no? Lobos y ovejas, brote de enfermedades. Esto de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, qué sucede en el caso de una epidemia, qué ocurre cuando hay vacunación. Acá también se observa, ¿no?, el famoso, la inmunidad de rebaño, ¿no? Cómo es que la disminución de los contactos eh, entre personas no vacunadas se disminuye cuando la población está vacunada, ¿no? Cambio climático, ¿no? Entonces, eh, hay una cantidad de simuladores, es un poco de cuestión de
en ponerse un rato a buscar, familiarizarse con ellas. Hay algunas que son un poco técnicas, vale decir, estas, en el caso del PET que les mostré, eh, me parece que son un poco más amigables, inclusive, ¿no? Fácilmente ustedes pueden, rápidamente se relacionan con ella, o sea, interactúan y su manejo es bien simple. En cambio, hay otras que tienen algunos detalles un poco más técnicos y eso puede limitar un poco, ¿no? Que en el tiempo en el cual ustedes, se familiaricen con ella, o también que los estudiantes, empiecen a familiarizarse con con a veces esas terminologías un poco técnicas. Entonces, es por eso, ¿no? De que puede generar esa dificultad, ¿no? Pero todo es cuestión de que ustedes conozcan cómo son sus estudiantes, que ustedes observen, ¿no? Cómo es que en este caso ¿cómo se llama? Sus estudiantes puedan, ¿no? Familiarizarse con estos conceptos, con estas ideas, ¿no? Presentes en el simulador. Entonces, de esa forma ustedes, básicamente van a poder establecer estos elementos. ¿Sí? Ya, ahí está. A ver, ya está. Muy bien. A ver, miren, voy a compartir otra sección con ustedes y ya está. Muy bien. Vamos a compartir. Ahí está. Ya. ¿Sí? En estos momentos estoy compartiendo desde mi teléfono celular. ¿Sí? Anthony, por favor, ¿me puedes decir si se observa Sí, se observa claramente su pantalla del teléfono celular. Perfecto. Entonces, miren, ¿no? Yo tengo descargado el FED aquí. Como les decía, no entran a la Play Store del teléfono. Y bueno, acá también hay otros aplicativos, ¿no? Que les pueden ayudar, ¿no? Hay algunos que son un poquito no más, ¿cómo qué decirlo, no? Incluso un poco de juego, ¿no? Por ejemplo, este de anatomía humana, se conecta con la cámara y cuando ustedes se conectan con la cámara, se enfocan ustedes y salen los huesos del cráneo. Si ustedes ponen su mano, salen los huesos de la mano, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿No? Y me estoy enfocando y miren, ¿ven? Entonces es un poquito, ¿no? Como también para motivar, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Salen los huesos, en este caso, de mi rostro. Ahí está. Voy a poner mi mano ahí. Vamos a ver. Ah, no, es que principalmente mi rostro es más grande que mi mano en esta toma. A ver, otra vez. Entramos otra vez a esta sección. El de biología celular es un diccionario, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? A veces a algunos estudiantes les gusta leer un poco más, ¿no? Y entonces, ¿no? Ustedes pueden tener este diccionario a nivel de su teléfono, ¿no? ¿Qué cosa es el adenosintrifosfato, ¿no? Y ahí sale, ¿no? El famoso ATP, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden encontrar, ¿no? Por orden alfabético una gran cantidad de términos, en este caso, incluso investigadores, etcétera. Entonces, como les digo, ¿no? Ahí está, a ver, una ciclosis, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué cosa es la ciclosis? ¿No? ¿Qué características tienen? O sea, es un, un diccionario, ¿no? De términos biológicos. Vamos a salir de ahí, entramos otra vez. A ver, ¿no? Luego tenemos, a ver acá. Acá está el simulador del FED en teléfono celular. Entonces, con esto, acá, en la versión de celular del FED, la cantidad de simuladores es menor que ¿cómo se llama? A nivel de página web, ¿no?
¿no? Por ejemplo, acá están los simuladores de biología, ¿no? Con lo de la visión, densidad, ¿no? Acá está, ¿no? El de los conejos, que hemos visto, cómo es Este de acá es para explicar la sinapsis nerviosa, la despolarización de membranas, qué ocurre, ¿no? Cada vez que se despolariza una membrana, y acá está el de selección natural que hemos estado viendo ahora a nivel de internet, ¿no? Como les decía al inicio, hay otra cantidad de simuladores que están disponibles aquí, ¿no? Ahí está. El de pH, ¿no? El de transformación de energía, etcétera, ¿no? Entonces, yo les sugiero que así, ¿no? Por ejemplo, empiecen a investigar un poquito, ¿no? Cuáles le ofrecen, ¿no? mayores ventajas en lo que es manipulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a seleccionar este de aquí. Ahí está. Este es el de transferencia de energía, cambios. Entonces, ustedes pueden así familiarizarse con estos elementos y poder trabajar con sus estudiantes. Es más, ¿no? Si es muy probable que algunos estudiantes cuentan con equipos celulares, con smartphone, ya tienen esta posibilidad. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer, ¿no? Los trabajos con los estudiantes de una manera más efectiva, ¿no? Y acá tienen una gran cantidad de simuladores que les puede ayudar, ¿no? Para el desarrollo de algunos temas, ¿no? En las clases, ¿sí? Ahí está. Regresamos acá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta, estimado Antonio? Consultan respecto a la instalación de los aplicativos, pero ya di la indicación que es vía Play Store. Quizás, Ajá. profesor, podría dejar la lista de los nombres y los ponemos ahí en el chat de Facebook para que Ah, puedan acceder. perfecto. Ya, a ver. Mm, sí, a ver, vamos a ver si lo tengo disponible. Documents,
A ver, vamos a ver. Este es otro. No es el mismo. Ujú. Ok, profesor, mientras termina de enumerar las aplicaciones, voy a dar un pequeño recorrido por la plataforma para que los asistentes puedan también conocerla. Ah, correcto. Estimados docentes, pueden acceder también a sumaeducacionperú.edu.p para conocer mucho más sobre las diferentes plataformas que se han tratado hoy día. Tanto el nivel de biología, pueden acceder a todos los recursos ahí y seguir profundizando. También en la plataforma de Suma Educación Perú podrán encontrar otras herramientas que también siguen este mismo marco STEAM para fomentar la tecnología en sus clases, en su dinámica pedagógica. Hay simuladores de química, simuladores de física, Excel, Arduino, GeoGebra, robótica y Python, para que puedan introducir estas herramientas a sus clases y puedan seguir ahondando mucho más, como lo visto en el webinar de hoy. También aprovecha para recordarles que mañana viernes tendremos junto al profesor Alberto la clase de aplicaciones, simuladores y aplicativos para la enseñanza y aprendizaje de la física, en el horario de 4 a 6 de la tarde. Y el sábado se ha reprogramado lo que respecta a los simuladores en química, junto a la profesora Irene y también en el horario de 4 a 6 de la tarde. Así que los invito también a asistir y a darse una vuelta por la plataforma sumaeducacionperú.edu.pe. Muchas gracias, Anthony. Muy bien, estimados maestros, maestras, agradecer por el espacio que me han brindado, en este caso Suma Educación Perú. Em, eh, Gracias por compartir unos minutos conmigo, con Anthony, para poder, ¿no?, compartir esas experiencias y asimismo, ¿no?, mejorar nuestra práctica. Yo estoy convencido de que cada uno de ustedes siempre está buscando nuevo, el docente ya tiene un elemento innovador no muy grande. Y en ese sentido, gran parte de los estudiantes están agradecidos por su trabajo
y lo más importante, ¿no? De que esas ganas de aprender los han traído con Suma Educación Perú, donde van a poder encontrar, ¿no? Un abanico de opciones que va a permitir mejorar su práctica. En ese sentido, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Un gusto, maestro Juan. Igualmente, docentes, los invitamos a que sigan atentos a los siguientes webinars. Entonces, así daremos por concluida la transmisión de hoy. Buenas tardes.